Bienvenidos a Visión en 360, el canal donde unimos mundos, rompemos prejuicios y descubrimos cómo la tecnología adaptada transforma la vida de las personas con discapacidad visual. Aquí ver no siempre es mirar, pero el comprender sí lo es. Bienvenidos, que ahora comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenida, bienvenido a esta nueva edición de Visión en 360. Hoy vamos a hablar de algo que la lleva, la inteligencia artificial. Vamos a hablar de un concepto que se llama flujo de trabajo. ¿Ya? ¿Qué es el workflow? Este flujo de trabajo permite utilizar más de una inteligencia artificial para conseguir un objetivo. Si una inteligencia artificial es muy buena en algo, como por ejemplo en buscar información, y otra es buena para poder generar un resultado con un producto distinto al que te entrega la primera inteligencia artificial, bueno, se pueden utilizar ambas para tener un producto de calidad. En esta ocasión vamos a usar ChatGPT para poder usarlo en el modo Deep Research, que es investigación en profundidad sobre un tema, y después lo vamos a llevar a NotebookLM, esta herramienta de Google que te permite convertir y poder subir documentos, audios, videos, enlaces de YouTube, enlaces de sitios web con respecto a un tema determinado, ¿no es cierto? Son hasta 50 fuentes le puedes subir para que después puedas chatear con la inteligencia artificial solo con ese concepto, no tiene, o con esa información, no tiene ningún tipo de contaminación con ningún elemento externo, solo con esa información vas a poder chatear, te va a poder entregar el contenido, el resumen en varios formatos, por ejemplo, como mapa conceptual en una imagen, te puede entregar en formato de estudio, una guía de estudio, te puede hacer un seguimiento también con preguntas frecuentes de la información y también de la forma de en orden cronológico de la información que está en cada uno de los documentos, de los videos, de los enlaces de YouTube, de las páginas web o de los archivos que subiste, porque también puedes subir archivos en formato TXT, en formato Google Docs, también en formato PDF y también en formato de Google Sheets, que son estas páginas y más que nada son el equivalente a planillas de cálculo, ¿no es cierto? Estas tablas, hojas de cálculo que tiene Google. Y obviamente eso tiene la relevancia de que después con esta información tú podrías, y con el resumen, grabarlo o hacerlo, convertirlo en formato de podcast con dos relatores que van explicando y resumiendo y entregándote de manera muy fácil, muy simple, el resumen de ese contenido. Y también una modalidad nueva que salió hace muy poco tiempo, que es la modalidad de un relator que va entregándote la información, va apareciendo en la pantalla en formato video. Vamos a usar estas dos últimas alternativas, formato podcast y formato audio, en una investigación en profundidad que vamos a hacer con ChatGPT. Lo vamos a hacer desde el computador, así que no se separen de Visión en 360, que en un par de minutos más volvemos para ya hacer las palabras finales de lo que significó este trabajo en el computador con respecto a este flujo de trabajo utilizando dos inteligencias artificiales. Enseguida regresamos. Visión en 360, un mundo sin barreras, un lugar donde la verdadera visión no está en los ojos, sino en cómo miramos la vida. Ya estamos en el computador. Vamos a ir a ChatGPT para iniciar una investigación en profundidad, para preguntarle sobre el tema de la discapacidad visual, que haga una investigación en profundidad. Con ese resultado lo vamos a llevar a NotebookLM para que nos prepare un documento en dos modalidades, en audio y video. Estoy en la aplicación de ChatGPT, tengo ChatGPT Plus, pero no se olviden que ChatGPT en su modalidad gratuita también ya permite usar ChatGPT 5 y
obviamente da esa posibilidad. Fuera ¿Ya? desclicable, No. sección multilínea. Tiene editable, igual menos pregunta, posibilidades, clicable, sobre todo para hacer investigación en profundidad. Ya lo permite, pero obviamente está mucho botón más limitado. clicable, botón activar chat temporal. Vamos Botón a- de menú contraído, submenú, selector de modelo. Vamos a elegir el expandido. modelo. El elemento de menú auto decide. Elemento de menú instant respuestas al elemento de menú thinking. Elemento de menú piensa más tiempo para mejores respuestas. Elemento de menú no disponible pro. Elemento de menú no disponible inteligencia de nivel de investigación. Elemento de menú thinking. Elemento de chat GPT documento. Thinking, vamos a usar Thinking, que es la inteligencia artificial, el chat GPT que Clicable, razona. botón Ya, por lo clicable, tanto, va a demorar más en responder, pero el Thinking nos asegura mejores Fuera resultados. desclicable, botón de Entonces, dictado. nos vamos a ir Misma al principal. cuadro de edición con la letra E. Nos vamos a dar al Enter porque vamos a primero a bajar a la otra Fuera opción. de sección clicable, botón de menú contraído, submenú. Vamos ahí, dice submenú. Aquí Expandido. hay varias opciones. Escuchemos antes de entrar a lo que queremos, que es investigación en profundidad. Elemento de menú CTRL. Elemento de menú añadir fotos y archivos. Aquí añadimos fotos y archivos. Elemento de menú más. Elemento de menú. Elemento de menú añadir desde Google Drive. Opción de elemento de menú sin marcar modo agente. Aquí está el modo agente. Opción de elemento de menú sin marcar nuevo. Opción de elemento de menú sin marcar investigación en profundidad. Investigación en profundidad. Opción de elemento de menú sin marcar crea una imagen. Aquí está la opción para crear una imagen. Opción de elemento de menú sin marcar usa conectores. Elemento de menú submenú más. Él usa conectores como para vincular ChatGPT con otras herramientas como Google Drive, como Gmail, ya Google Calendar, y poder generar que se transforme en un agente que puedan hacer varias tareas. Elemento de menú submenú más. Elemento de menú Vamos a ir a opción de elemento de menú sin marcar nuevo. Opción de elemento de menú sin marcar investigación. Fuera de menú Investigación en principal región profundidad. clicable botón iniciar. Le di Enter ahí y automáticamente clicable, me pone el sección. cuadro de edición. Aquí le doy Enter, ahora Pegar. pego, porque yo tenía, Entregable, aquí copiar. tengo Chat listo un prompt. GPT. Pegar. Lo voy a pegar porque así nos evitamos el tener que estarlo escribiendo. Creable botón de dictado botón enviar indicación Ya. botón. Me muevo con tab hasta la opción de enviar indicación botón y Chat le doy GPT está Enter. generando una respuesta. Ya, aquí vamos a ver si Clicable me hace botón, alguna botón de pregunta. menú, clicable botón iniciar el modo de voz. Clique clique Vamos a botón revisar. conmutador sin chat GPT plus para asegurarme de cubrir toda la información que necesitas. ¿Podrías confirmarme lo siguiente? Lista con 3 Aquí me está elementos. preguntando. ¿Quieres que incluya todas las discapacidades? Análisis general de IA y luego hacer un foco especial en discapacidad visual para la tabla de herramientas. Análisis general de IA y luego hacer un foco especial en discapacidad visual herramientas. 2. ¿Tienes algún rango de tiempo específico en mente para la proyección futura? Por ejemplo, 5, 10 o 20 años. 3. ¿Deseas que las herramientas de IA estén enfocadas solo en educación y trabajo, o también quieres que incluya otras áreas como movilidad, comunicación, vida diaria, Fuera de lista con esas precisiones. Botón Ya, a ver. conmutador clicable sección principal región. Respuesta Sección uno. multilínea editable o 1. Uno. Espacio. I. Sí, Sí, punto, espacio. ya aquí ya sabe que es la 1, Dos, entonces aquí le hago 2. Espacio. ¿La 2 cuál era la 2? Era las 1 año. U, N, Oh, ya, N, 2 años. U, 2, espacio. A, Años. N, O, S, años, espacio. Y 3, 3, espacio. I, N, T, O, R, O, R, A. incorpora Incorpore, O, D, todas. S, todas, espacio, punto. Listo. Y ahí le envío esto. Botón de menú, sección multi, chat GPT Ya está ahí yo generando una le- respuesta. Le respondí a todo. 1, 2, 3. Y ahí con eso Chat respondí todas sus GPT preguntas. todavía está generando. Vamos a ver qué me Fuimos hace. clasificados te entregaré un informe Ya, te entregaré estructurado un y informe estructurado organizado y por áreas organizado con por áreas, ejemplos con ejemplos actualizados actualizados y y clasificados clasificados para facilitar su comprensión y utilidad. y Botón. utilidad. Botón iniciando la Ya, investigación. y ahí está iniciando la Cliqueable investigación. sección multi fuera de sección cliqueable botón de menú contraído submenú cliqueable botón de dictado botón de tener la transmisión. Chat GPT puede con chat GPT cliquear Ya, aquí inició fuera de esto. sección botón
botón iniciando la investigación. Vamos a pausar Documento 1, Word, OBS Studio, OBS, para volver en un par de minutitos más. pausar, Ya estamos de regreso. Casi 7 minutos demoró Chat en GPT, hacer la Chat GPT, investigación botón encabezado, nivel y 6, aquí Chat ya GPT tenemos Plus. lo que nos tiene. Perfecto, perfecto. Comenzaré a investigar diversas tablas de herramientas basadas en IA, tanto gratuitas como de pago, que apoyan a personas con discapacidad visual en educación, trabajo y otras áreas clave como movilidad, comunicación y Y aquí hay diaria. Te información. entregaré un informe estructural clasifica botón Research Complete in 6M 12 puentes 84 búsquedas. Ya, y dice Botón que Research 6 Complete in minutos, 6M 12 puentes 12 84 búsquedas. fuentes y 84 búsquedas. O sea, buscó 84 veces, encontró 12 fuentes y en ese se basó para hacer este documento y duró 6 minutos su investigación. Inteligencia artificial y su impacto en personas con discapacidad. Aquí ya viene el Gráfico título. clicable. Encabezado nivel 1. Inteligencia artificial e inclusión. Impacto en personas Impacto con en personas con discapacidad. discapacidad. Introducción. Encabezado Aquí viene nivel la 2. introducción. Situación actual. IA y Situación personas actual. con discapacidad. Discapacidad visual. Personas ciegas o con Personas baja ciegas o con visión. baja visión. Discapacidad auditiva. Discapacidad Personas auditiva. sordas. Discapacidad física o motriz. Discapacidad Discapacidad física. cognitiva. Proyección a futuro. IA inclusiva y accesibilidad universal. Encabezado nivel 2. Esta proyección es por los próximos 2 años. Herramientas de IA para personas con discapacidad Y aquí visual. viene- Continuación, gratuitas con educativo, elementos mejorando la autonomía, disponibilidad, tabla con 11 filas y Aquí 3 viene la columnas, tabla. fila, una columna, una Como lo herramienta, pedimos. conclusiones, aquí encabezada vienen las IA aplicada a la conclusiones. discapacidad, Bueno, y entonces ahí ya está todo lo que nosotros queríamos tener. fuentes, botón, Y aquí están las fuentes. Si nosotros pulsamos aquí, podríamos revisar el detalle de lo que tiene. copiar, botón, conmutador Podemos, sin aquí está pulsar, la opción de copiar. Vamos Botón a hacerlo fuentes. a lo antigua. inclusiva, independientemente inclusiva, Vamos a hacer copiarlo a la antigua. partir Aquí de estoy cambiar copiando de el más historial acciones completo ya. utilice. 1. Copiar pertences inteligencia espacio de inteligencia artificial inteligencia research complete in 6M 12 puentes 84 búsquedas research complete in 6M inteligencia artificial y su impacto en personas inteligencia Aquí lo artificial copié. copiado Listo, al ya está todo portapapeles copiado. documento Lo llevo al Word. abrir agrupación documento blanco educación, trabajo y otras áreas clave como móvil. Te entregaré un informe actualizados en blanco. Alinear en blanco. Crear. Página no sube que punto en el punto. Más a una punto no sube página. Un grid punto la IA página 12 no sube que español. 12 página páginas tiene este informe. Voy a guardar. en blanco. Inteligencia artificial y su impacto en personas con. Guardar como diálogo. No. 00 chat GPT sin select. Vamos Galería, a colocarlo aquí en el descargas, escritorio, filas, en descargas. Vista elemento. a Inteligencia guardar, ahí lo artificial guardé. y su impacto en personas con discapacidad. Ya, y ahora nos Escrito. vamos a ir a la segunda herramienta. Inteligencia chat GPT inteligencia Me dieron un informe, que haga un informe, que prepare un documento para poder trabajarlo. chat GPT Y poder fila una, aprenderlo. chat GPT Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? OBS Tengo que buscar cómo aprenderlo. Bueno, música acceso directo Microsoft Edge 15 de vamos a utilizar web. una herramienta gratuita que tiene Google, que se llama Notebook LM. NOTELB descarga LLM notebook G de selección G M Y hay que entrar al navegador, escribir notebookLM.google.com, cargando entrar página ahí, contraído doble iniciar sesión con alguna cuenta. Yo ya tengo una cuenta por defecto. carga botón contraír misma página botón de menú Ahora, esto es un cuaderno donde tú puedes subir fuentes de diferente tipo. botón de opción marcado todos botón de opción sin marcar mis cuadernos botón de opción marcado aquí ya vista de están lista cuadernos botón de que ya hay opción botón hechos. de menú botón crear cuaderno nuevo Y aquí botón, yo me botón, voy crear a no crear disponible. un cuaderno nuevo. Y Diálogo cerrar tú, con la versión gratuita de Notebook LM, tú puedes subir 50 fuentes distintas, es decir, documentos PDF, documentos TXT, MP3, enlaces de YouTube, Google Docs, planillas de cálculo, y con toda esa información meterle toda esa información y te va a hacer un análisis de ese documento. Ahora, ¿cuál es la gracia de Notebook LM? Que no se contamina con ninguna información externa, solamente la información que tú le entregues, y va a ser súper fidedigna a lo que tú le entregues. Ahora,
Si tú no tienes información, Graphic botón cerrar diálogo. podrías Encabezado nivel 1 eventualmente agrega fuentes. agregar fuentes. Botón descubrir fuentes. Agregar fuentes es lo que decíamos, pero también Botón encabezado podemos nivel 5. Las agregar fuentes permiten fuentes. que Notebook LM base sus respuestas en la información. Encabezado nivel 5. Ejemplos. Planes de marketing. podríamos buscar Encabezado fuentes. nivel 5. Las fuentes. Subir fuentes desde tu computador. Descubrir fuentes botón. Aquí en descubrir fuentes tú ingresas aquí Descubre fuentes y botón. escribes lo que tú quieres. Descubre botón cerrar el diálogo. Descubre fuentes. Por ejemplo, tú aquí podrías poner proyecciones de la inteligencia artificial en los próximos 2 años. Y lo podrías agregar y eventualmente, además, esta información, agregarla y complementarla con lo de la discapacidad visual y la discapacidad en general. Y ya tendrías un informe mucho más Botón completo. cerrar el diálogo de ¿Ya? descubre fuentes. Cliqueable botón. Pero aquí vamos a ir a agregar Botón fuentes. contraído cuenta de Go. Ya, voy a subir a mi computador. Botón Desde subir mi fuentes desde computador tu computador. Botón sub. voy a subir Abrir el diálogo. documento. Vista elemento y agrupación expandido. Inteligencia artificial 4. Inteligencia artificial y su impacto en personas. Untitled Notebook LM Ya. personal. Como solo permite documentos TXT o documentos de Google Docs, porque es de Google y obviamente no acepta documentos de Word, subí solo ese documento, ¿ya? Botón contraído cuenta de Entonces, Google. Jorge Oyarco. ¿Qué gracia tiene esto? Edición. Cliqueable brazo mecánico. Encabezado nivel 1 IA. Inclusión y discapacidad. Herramientas para una vida plena. Cliqueable brazo encabezado nivel 2 chat. Dice chat. Cliqueable cuadro de consulta edición multi. Cuadro Yo de aquí consulta podría edición multilínea. Eventualmente chatear con el documento. ¿Y qué puedo hacer con esto? Dime espacio. Dime A B L I A C O E aplic D D E C E R lectura para R O A perso I E G A ciegas espacio aplicaciones de cerrar lectura llave, para personas espacio ciegas. pensando Ya ahí va a buscar el documento y está en pensando. blanco. Botón, guardar el mensaje en una línea laborales, botón line. Estas herramientas son en Word Y inmersivo aquí y dice, útiles para leer pantallas no accesibles. Dime aplicaciones de lectura para personas ciegas en cabeza. Las personas ciegas o con Personas baja ciegas o con visión baja pueden visión beneficiarse de varias aplicaciones de lectura y herramientas lectura y asistivas herramientas. potenciadas Esto está todo por en el inteligencia como ojos digitales al convertir información visual en audio u otros formatos accesibles. Botón abre diálogo un punto. Aquí te detallo algunas de ellas. Viñeta Microsoft CNA y botón abre diálogo 1, botón abre diálogo 2. Ahí dice abre diálogo 1. Y al decir, Botón abre diálogo, haz clic para abrir los si le das detalles de la cita. enter, te lleva directamente al punto de la cita del artículo. 2 botón abre diálogo, haz clic Ahí para me abrir muevo los con detalles tab de la y ahí me dice Una eso. botón, Ya. una botón, 4 botón Entonces, abre ¿qué diálogo, puedo haz clic hacer para con abrir toda los esta 4, 4, información? 3, 4, 5, viñeta, el más veterano y con un de estudio, informe, viñeta, orca, Yo la con respuesta, esto información de contenido, región, es posible que no te boque, botón, resumen de audio, Puedo hacer varias botón, cosas. resumen, encabezado, nivel 2, cliqueable, estudio. Preguntas adicionales, lista que botón desplazarse, botón Bueno, una aquí me hace cuadro de preguntas consulta, por edición defecto. fuera de edición, una fuente. Botón no disponible, enviar, botón desplazarse al grupo de elementos Aquí me va anterior. haciendo Preguntas preguntas. adicionales, lista qué tipos de discapacidad beneficia la IA. Esto todo basado en el texto. Encabezado nivel 2, cliqueable estudio. Botón contraer panel del estudio. Botón resumen de audio. Yo aquí puedo generar un resumen de audio. Botón resumen de video. Puedo generar un resumen de Botón video. mapa mental. Puedo hacer un mapa mental. Botón de menú contraído, submenú informes. Puedo hacer informes. Los datos de salida de estudio se guardarán aquí. Resumen de audio, una guía de botón agregar nota. Resumen de audio, una guía de estudio, un mapa mental y más. Botón agregar nota. Información de contenido, región, es posible que no te boque. La respuesta Entonces, está yo aquí- lista. La respuesta es la botón de menú contraído, submenú informes. Por ejemplo, Icono de crear informes. elemento de menú study guide. Puedo Elemento crear de una guía de elemento de estudio. elemento de menú briefing doc. Fuera de menú la respuesta briefing. está lista. Menú elemento de menú Una study guía de guide. estudio. Elemento de menú preguntas frecuentes. Unas preguntas Elemento de menú frecuentes. cronología. Y una cronología basada en el texto. Ya, en el texto
desde lo primero hasta lo Elementos último. de menú cronología. Elementos de menú cronología. Ya, entonces, Icono de crear cierro botón eso. mapa mental. pero yo aquí me Botón voy a ir a resumen de esto, video. que es nuevo. Resumen de video. Es una voz humana que me va respondiendo. Botón resumen de audio. Vamos a hacer ambos. Vamos a hacer Botón resumen de audio y después un resumen de video. Botón resumen de audio. Botón resumen de audio. Botón generar un podcast de IA basado en tus fuentes. ¿Qué va a hacer con esto? Me va a crear un audio, un resumen, un diálogo entre dos personas en formato podcast para hacer todo esto mucho más La digerible. respuesta está lista. Botón agregar nota. Vamos a esperar que lo Bot termine. descargas OBS Studio Y OBS. cuando termine lo volvemos a al video. Iniciar, pausar, grabación, botón. IA, inclusive. Bueno, ya estamos de regreso y ya está listo. Botón, una fuente hace una min. Ya. Botón IA y discapacidad. Botón, reproducir. Acá está la opción de reproducir, Botón pero de menú con si aquí nosotros expandido. pulsamos en más opciones, Elementos de menú descargar. lo descargo, Página. el Carga audio. con descargando IA y botón reproducir. Vamos a reproducir un poquitito esto. Botón de menú contraído submenú más. Descargas comple. Botón IA y discapacidad. Botón una fuente hace un botón de menú contraído submenú. Hola, qué bueno encontrarnos para esta exploración a fondo. Hoy nos metemos con un tema que la verdad está cambiando todo. La inteligencia artificial y cómo impacta en la vida de las personas con discapacidad. Un tema fascinante, sí. Y no es algo menor, ¿eh? La OMS calcula que más de 1.000 millones de personas, o sea, el 16% del mundo, Una cifra enorme. exacto, viven con alguna discapacidad y bueno, enfrentan barreras todos los días. Tenemos un análisis súper interesante sobre cómo la IA está de a poquito empezando a voltear esas barreras. No solo ayudar, como decía, sino a derribarlas. Reproducir IA y Justo. discapacidad. Queremos entender cómo la Explicable IA botón de menú, puede ser IA y más que- reproducir botón. Que solo tecnología, ¿no? Sino como una herramienta real de inclusión, de Ya, ahí está. Botón reproducir. Ahora, lo que uno puede hacer con la versión en inglés es uno hablar con el podcast y decirle, oye, ¿sabes qué? Yo quiero que el sentido del podcast sea otro. Que en vez de, no sé, de hablar de las personas con discapacidad visual, nos enfoquemos en la importancia de las personas con discapacidad física. Y cambian totalmente el sentido del podcast y lo rearman automáticamente y en tiempo real van haciendo todo. Es espectacular. Control del Ya, ahora vamos a hacer el resumen de video. ¿Qué es lo otro que vamos a hacer? Esto sí que demora. botón mapa mental. Botón resumen de video. Botón de menú. Mapa mental. Botón generar un video explicativo presente. Botón resumen de botón. Personaliza la función resumen de video. Cerrar diálogo. Clicable fuera de edición. Botón generar. No le vamos a Enlace poner página. ninguna cosa. Ahí le podríamos poner que en la base del artículo del video sea un área específica, pero no le puse nada. Lo dejé así. Botón contraído cuenta de Google. Enlace página edición esto IA. demora La como unos respuesta 20 está minutos. lista. Generando resumen de video. Ya, Esto ahí puede está generando tardar. resumen de video. Vamos a pausar y vamos a volver un ratito más. OBS Studio 3. Iniciar, pausar. IA. Y ya está listo el video. Igual, tomó 6 Botón minutos. una Igual fuente que el hace anterior. botón reproducir. Escuchémoslo. Este es un video y veamos. Botón retroceder. Botón reproducir video. Hola y Botón bienvenidos. Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial, pero no como la solemos pensar. Porque, a ver, la IA es mucho más que una nueva tecnología. Para millones de personas se está convirtiendo en una verdadera extensión de su propia autonomía. Vamos a meternos de lleno en cómo la IA está literalmente derribando barreras que han existido por siglos y abriendo un mundo de posibilidades para las personas con discapacidad. Y para que entendamos bien la dimensión de lo que estamos hablando, ojo con este dato de la OMS. Estamos hablando del 16% de la población mundial. Y claro, 16% puede sonar a, no sé, a una estadística más, ¿no? Pero no, para nada. Son más de 1.000 millones de personas que viven con alguna forma de discapacidad. Botón reproducir. Ahí está.
Botón avanzar. Botón pantalla corta. Bueno, aquí podemos poner esto en pantalla Botón completa. avanzar. Yo no lo Botón había reproducir bien. Vamos a ponerlo en Botón pantalla pantalla en blanco. En blanco. Fuera de menú. Control deslizante de duración del video deslizador. Botón de menú. Submenú. Mostrar más controles multi. Botón salir de pantalla completa. Botón silenciar. Botón reproducir. Pausar. La escala Vamos a es mostrar un de segundo. verdad inmensa. Pensemos un poco en esto. Históricamente, tener una discapacidad significaba tener que adaptarse a un mundo lleno de barreras por todos lados. Desde moverse por la calle, comunicarse, hasta estudiar o conseguir un trabajo. Reproducir. Esto es un formato nuevo, y ya es una nueva modalidad que es bastante interesante para poder estudiar, para que los profesores puedan tal vez hacer trabajo con sus alumnos, hacer más dinámico la entrega de contenido. Botón silenciar. Acá está el botón Cargando descargar. página. Ok. Carga descargando. Rapidito, Ya hay facilito. accesibilidad Ya, .mp4. entonces donde está el botón de reproducir, flecha arriba y está la opción de descargar. Descargas completadas. Y eso, y ahí, aquí ya con esto tenemos algo muy interesante, que es utilizar estas herramientas, ¿no es cierto?, para hacer un flujo de trabajo. ChatGPT para crear un informe y luego ese informe poderlo llevar a un formato de podcast o de video a la hora de poder hacer una especie de presentación mucho más dinámica, ¿no es cierto?, con un relator que va comentando el contenido de ese informe y un relato en podcast con dos personas que lo van comentando en formato audio. Así que muy buenos la forma de poder transformar estos informes, esta información. Recuerden que son hasta 50 fuentes las que uno puede agregar. Por lo tanto es muy interesante esta herramienta para conseguir los objetivos que uno necesita. Visión en 360, un mundo sin barreras, donde la tecnología y la inclusión se encuentran, uniendo corazones. Visión en 360, un espacio para todos, un sitio donde nadie sobra. Bueno, ahí está el flujo de trabajo. ¿Qué les pareció? De verdad muy interesante. Y esta es la gracia que tienen las inteligencias artificiales. Puedes utilizar una que sea muy experta en un área y complementarla con otra y de esa forma obtener muy buenos resultados. Si quieren saber más de inteligencia artificial, sigan junto a nosotros porque vamos a estar entregando varios capítulos de lo que se puede hacer con la inteligencia artificial, de lo accesible que es y los productos muy interesantes que se pueden obtener con la IA. Bueno, si les gustó el video, muy fácil, colóquenle ahí un me gusta, comenten en la cajita de comentarios, ahí pueden escribir algo, pueden ponerle un dedito hacia arriba o también pueden suscribirse para quienes no estén suscritos. Y esta forma es el algoritmo para que YouTube después pueda recomendar este contenido a otras personas. Así que gracias por haber llegado hasta acá, gracias por estar con Visión en 360. Le vamos a dar a conocer también, como siempre, nuestros mecanismos de contacto. TikTok e Instagram, Visión en 360. Visión en 360, @Visión en 360. El correo electrónico, visionen360.2025@gmail.com, visionen360.2025@gmail.com. También tenemos un blog, unavisionen360.blogspot.com, unavisionen360.blogspot.com, y también el WhatsApp para que ahí también nos puedan ir haciendo comentarios, nos pueden hacer sugerencias de algún tema que les gustaría que pudiéramos tocar. El WhatsApp es el +56 940 81 35 88. Se los repito, +940 85 31 88, para que de esta forma puedan estar en comunicación con nosotros acá en Visión en 360. Gracias por haber llegado hasta este punto del video. Gracias por acompañarnos y los dejamos invitados a un nuevo capítulo. Que estén muy bien. Gracias por haber venido. Nos vemos y recuerden que la verdadera visión no está en los ojos, sino en la forma en la que miramos la vida. Un abrazo grande. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Suscríbete, comparte este canal y sigamos cambiando miradas juntos. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.